Una mañana gris de marzo, Madrid despertaba con frío y mármol en la plaza financiera. Frente a cámaras y trajes caros, el millonario lanzó la frase como una bofetada. Si resuelves el cálculo, doy mi empresa a los pobres. La risa cayó pesada cuando el vagabundo, con zapatos rotos y una libreta manchada de café, fue empujado al centro. El desprecio del antagonista brilló en relojes de oro. La pobreza respondió con silencio. Entre murmullos, el hombre bajó la cabeza, rozó el papel y respiró hondo, como quien rompe algo por dentro sin ruido. El marcador anunció derrota antes del final. Aplausos celebraron la falsa victoria. Pero al cerrar la libreta, ocurrió un gesto mínimo que nadie supo leer, y ese gesto abrió una grieta que exigía volver atrás, al día exacto en que todo empezó a torcerse. La historia de aquel hombre no empezó en la plaza ni bajo las cámaras. Empezó muchos años antes, en un piso estrecho del sur de Madrid, donde el invierno entraba por las rendijas y la mesa cojeaba siempre del mismo lado. Allí, de niño, aprendió a contar con botones viejos y a escribir números en servilletas usadas. El padre, mecánico sin taller propio, volvía cada noche con las manos negras y la espalda doblada. La madre cosía en silencio, guardando cartas del banco en una caja de galletas. En aquel hogar pobre no sobraba nada, pero nunca faltó una frase repetida como un rezo. El conocimiento abre puertas. La escuela fue refugio y herida. Los libros prestados olían a polvo ajeno, y las miradas de algunos compañeros pesaban más que la mochila. Aún así, los números ofrecían orden. Un mundo donde todo encajaba si se insistía lo suficiente. Un viejo profesor, con chaqueta gastada y tiza en los dedos, señaló una vez un ejercicio imposible y dijo que la paciencia también era una forma de fe. Aquella frase quedó guardada sin nombre, como una semilla. Los años pasaron con sacrificio. Becas, trabajos nocturnos, cafeterías cerradas a deshoras. El padre enfermó antes de ver el primer título colgado en la pared. La madre envejeció de golpe, sosteniendo el orgullo con alfileres. El día del funeral, la lluvia cayó fina, y una libreta con fórmulas quedó olvidada en el bolsillo del abrigo. Algo se endureció entonces, no por rabia abierta, sino por cansancio acumulado. El éxito nunca llegó como promesa cumplida, sino como un tren que pasa una vez y no espera. Una mala decisión, un socio que desapareció, una deuda firmada con prisa. El piso se perdió. La caja de galletas quedó vacía. Los libros terminaron en una bolsa negra junto a la basura. Las noches se hicieron largas y el banco del parque se volvió habitual. Allí, el cálculo seguía siendo compañía. Números dibujados en el aire. Problemas resueltos para nadie. En ese mismo tiempo, en otro extremo de la ciudad, el millonario construía su imperio. Trajes a medida, frases cortas, desprecio aprendido como lenguaje de poder. También hubo pobreza en su origen, pero esa memoria fue enterrada bajo contratos y copas caras. La ciudad celebraba su nombre. Los pobres eran cifras en informes. Cuando anunció el reto público, lo hizo como espectáculo, no como promesa. Un juego para confirmar superioridad. La mañana de marzo reunió ambos mundos con crueldad exacta. El vagabundo fue elegido no por talento, sino por apariencia. Zapatos rotos, barba descuidada, manos temblorosas por el frío. El cálculo escrito en la pantalla brillaba complejo, casi insultante. La multitud esperaba humillación. El antagonista sonreía con seguridad aprendida. Al tomar la libreta, el hombre recordó la mesa coja, la tiza del profesor, la frase sin nombre. Los dedos recorrieron el papel como quien vuelve a casa tras un largo exilio. Cada línea fue un paso firme. No hubo prisa. El murmullo creció. Luego se apagó. El tiempo se agotó antes de cerrar el último signo. El marcador anunció derrota. La plaza estalló en aplausos, liberada de la tensión.
El millonario levantó los brazos, vencedor sin riesgo. Sin embargo, algo quedó suspendido. Al cerrar la libreta, el hombre trazó una pequeña corrección al margen, un gesto mínimo, casi invisible. No miró al público. No pidió nada. Guardó el lápiz y dio un paso atrás. En ese instante, una sensación extraña cruzó el aire, como cuando una tormenta se anuncia sin nubes. Para comprender ese gesto, había que retroceder más, volver a una tarde de adolescencia, cuando la fe aún tenía forma sencilla. En una parroquia casi vacía, el joven se sentó al fondo mientras la madre encendía una vela. No hubo discursos, solo silencio. Allí aprendió que pedir no siempre significa recibir de inmediato, y que esperar también transforma. Con el tiempo, aquella fe se fue desgastando, no por negación, sino por abandono. Las derrotas repetidas enseñaron a no esperar nada. La vida en la calle terminó de apagar lo poco que quedaba. Las oraciones se volvieron raras, torpes, más cercanas a suspiros que a palabras. Aún así, en noches de frío extremo, una frase regresaba sin aviso. La paciencia también es una forma de fe. No había a quien decirla, pero seguía ahí. La plaza financiera, con su mármol y su eco, parecía el escenario final de una historia ya escrita. El millonario dio la espalda, satisfecho. Los cámaras buscaban otra imagen. Nadie notó al hombre que se alejaba despacio, salvo un desconocido apoyado junto a una columna, con abrigo sencillo y mirada atenta. No hubo saludo ni señal, solo un cruce breve de ojos que sostuvo más de lo habitual. Ese cruce no cambió nada de inmediato. El hombre siguió caminando. El ruido volvió, pero algo, muy adentro, se movió como una puerta que no se abre del todo. Para entender por qué aquel cálculo inacabado no era un fracaso, sino el inicio de otra suma, había que regresar aún más atrás, al día en que la fe se quebró sin ruido y quedó esperando, silenciosa, a ser encontrada otra vez. La noche cayó sobre Madrid con un frío más duro que el mármol de la plaza. Las luces de los escaparates reflejaban sombras largas, y el banco del parque recibió el cuerpo cansado como una costumbre antigua. La ciudad seguía su ritmo, ajena. El fracaso público aún flotaba en el aire, pegado a la ropa como polvo fino. Las risas de la mañana regresaban en eco, no como voces, sino como presión en el pecho. El aislamiento se volvió total. Ningún nombre esperaba ser llamado. Ninguna puerta prometía abrirse. El mundo parecía reducido a pasos ajenos y a un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. La libreta descansaba cerrada, inútil por primera vez. Los números, antes refugio, parecían líneas muertas sin destino. El cálculo no resuelto se convertía en símbolo, esfuerzo sin recompensa, precisión ignorada, verdad descartada por espectáculo. Las horas avanzaron lentas. Una botella barata pasó de mano en mano sin compañía real. El alcohol no traía alivio, solo entumecía lo justo para seguir respirando. La cabeza bajó, los hombros se cerraron, el cuerpo encogido imitaba la vida entera. Alrededor, parejas reían, taxis frenaban, luces cambiaban. Todo seguía igual, menos algo adentro que se vaciaba. La fe, ya débil, terminó de apagarse como una vela olvidada. No hubo rabia abierta contra Dios, solo una ausencia fría. Años de espera sin respuesta habían enseñado a no pedir. Las oraciones antiguas parecían palabras de otro idioma. En su lugar quedaba una lógica seca: sobrevivir, repetir, desaparecer. La razón se volvió escudo y el cinismo abrigo. En la madrugada el piso de un albergue ofreció techo temporal, camas alineadas, respiraciones ajenas, olor a detergente barato. El sueño llegó a golpes, interrumpido por recuerdos. La mesa coja, el padre cansado, la frase del profesor. Todo aparecía sin consuelo. El despertar fue peor, la certeza de que nada cambiaría. Los días siguientes se repitieron sin forma.
El cálculo de la plaza aparecía en pantallas, convertido en meme, en burla. El millonario celebraba donaciones mínimas como caridad ejemplar. La multitud olvidaba rápido. El nombre del vagabundo no importaba. Esa invisibilidad pesaba más que el frío. El alma parecía detenida en un punto muerto. Una tarde, bajo un cielo plomizo, el hombre caminó sin rumbo hasta el río. El agua avanzaba oscura, constante, indiferente. El puente ofrecía barandilla firme. Las manos se apoyaron allí largo rato. El ruido del tráfico pasaba por encima como un juicio sin rostro. No hubo lágrimas, solo una calma peligrosa, la que llega cuando ya no queda fuerza para luchar. En ese borde, algo distinto ocurrió. No una voz, no una visión. Un recuerdo simple. La madre encendiendo una vela en silencio. Ese gesto mínimo, sin promesas, atravesó la mente como un destello. La respiración cambió apenas. Los dedos se aferraron a la barandilla con más fuerza. El paso atrás fue pequeño, casi involuntario, pero real. La noche volvió a envolver la ciudad. El banco del parque recibió otra vez el cuerpo cansado. Esta vez, la libreta se abrió. No para resolver el cálculo, sino para mirarlo. La corrección al margen seguía allí, clara. Era correcta. El error no estaba en los números, sino en el tiempo concedido. La verdad había llegado tarde para el espectáculo, pero no era mentira. Esa certeza no trajo alegría inmediata, solo una quietud nueva. Como si el fondo no fuera el final. En la distancia pasos se acercaron. No rápidos, no amenazantes. Pasos tranquilos, seguros. El hombre no levantó la vista enseguida. El corazón latió distinto, sin explicación lógica. Alguien se detuvo cerca. El silencio se llenó de una presencia inesperada, suave, sin peso. No hubo palabras aún, solo la sensación de que la noche, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente vacía. Y en ese borde, entre la oscuridad total y algo que no tenía nombre, comenzó a abrirse un espacio mínimo, frágil, donde la historia podía girar. El desconocido no irrumpió en la noche. Simplemente estaba allí. Un abrigo sencillo, gastado en los bordes, y unos zapatos limpios sin brillo. Se sentó en el extremo del banco, dejando un espacio prudente, como quien respeta una herida abierta. La respiración del vagabundo siguió su ritmo hasta que algo se acomodó en el pecho. No hubo saludo inmediato. El parque escuchaba. Las farolas lanzaban luz amarilla sobre el suelo húmedo. El hombre del abrigo observó el río a lo lejos, no el rostro cansado a su lado. Ese gesto evitó la incomodidad. El silencio se volvió compartido, distinto al aislamiento habitual. Pasaron segundos largos. Luego, una frase cayó suave, sin énfasis. Los errores pequeños suelen esconder verdades grandes. No sonó a lección. Sonó a constatación. El vagabundo cerró la libreta por reflejo. Las manos temblaron menos. El desconocido no miró la libreta, pero habló como si conociera el margen corregido. El tiempo dado no siempre es justo, añadió. La frase no buscaba consuelo, nombraba un hecho. El aire pareció más tibio. Un perro pasó arrastrando una correa rota. Un coche frenó a lo lejos. La ciudad seguía, pero algo se había detenido entre ambos. El desconocido giró la cabeza por primera vez. La mirada no evaluó ni comparó. No había pena ni curiosidad. Solo atención plena, incómoda por lo rara. Hay cálculos que no se cierran delante de un público, dijo después, con una media sonrisa que no pedía respuesta. El vagabundo bajó la vista. La corrección al margen brilló bajo la luz. El desconocido asintió apenas, como si esa confirmación bastara. No hubo preguntas invasivas. No pidió nombre ni historia. Ofreció una manzana, limpia, sacada del bolsillo del abrigo. El gesto fue lento, visible. La mano se extendió y se retiró sin presión. La manzana quedó sobre el banco. Compartir sin exigir devoluciones. El vagabundo la tomó.
El crujido fue el único sonido cercano. El desconocido habló de números como quien habla de caminos. A veces el resultado correcto llega cuando ya nadie mira, dijo. Luego guardó silencio de nuevo. El vagabundo sintió una punzada antigua, no de dolor, sino de reconocimiento. Aquella frase del profesor, la paciencia como forma de fe, encontró eco, sin ser citada. El abrigo sencillo se levantó para ajustar la bufanda del vagabundo con cuidado torpe, respetuoso. No hubo contacto prolongado, solo lo necesario. El frío retrocedió un paso. La presencia era firme sin imponerse, cercana sin invadir, como una lámpara encendida en otra habitación. Hay lugares donde la verdad espera, continuó el desconocido, señalando el río sin mirarlo. No empujan, acompañan. El vagabundo respiró hondo. El cuerpo respondió antes que la mente. Los hombros bajaron. El peso se redistribuyó. Un guardia pasó y miró sin detenerse. Nada parecía extraño desde fuera. 2 hombres en un banco, una manzana, una libreta. Sin milagros visibles, sin discursos, sin promesas. Antes de irse, el desconocido dejó algo más que palabras. Colocó un lápiz nuevo sobre la libreta cerrada. No explicó. No pidió que se usara. El gesto quedó suspendido como invitación abierta. Luego se levantó despacio. Mañana, el mismo lugar, dijo, no como orden, sino como posibilidad. La voz no exigía confianza, la generaba. El vagabundo levantó la vista cuando los pasos ya se alejaban. La silueta se mezcló con la noche sin desaparecer del todo. La farola parpadeó. El banco volvió a ser banco. El parque, parque. Pero el vacío no regresó completo. La libreta se abrió. El lápiz nuevo pesó distinto en la mano. No hubo solución escrita esa noche. Solo una línea recta, firme, trazada en el margen, como quien marca un inicio. Y en ese trazo simple nació una chispa pequeña, suficiente para atravesar la oscuridad sin romperla. La mañana siguiente llegó sin anuncio. El parque amaneció con niebla baja y hojas húmedas pegadas al suelo. El banco estaba frío, pero ya no parecía enemigo. El lápiz nuevo descansaba donde había quedado. La libreta se abrió sola, como si reconociera el momento. El cálculo regresó completo, limpio, sin pantallas ni risas alrededor. Las manos trabajaron despacio. Cada paso encontró su lugar. No hubo prisa. El resultado apareció con naturalidad, discreto, inevitable. Cerca del mediodía, el mismo abrigo sencillo cruzó el sendero. El desconocido no sonrió grande, ni celebró. Se sentó, miró el papel y asintió. Ahora sí, dijo, con una calma que no necesitaba explicación. El milagro no estaba en el número, estaba en la precisión recuperada. No muy lejos, una mujer mayor intentaba levantarse del banco opuesto. La pierna izquierda no respondía. El esfuerzo era visible en los hombros tensos y en la respiración corta. 2 intentos fallidos. Un tercer intento abandonado. La gente pasaba sin mirar. El desconocido observó un segundo más de lo necesario. Luego se levantó. No hubo anuncio. Se acercó con pasos normales. Se agachó para quedar a la altura de la mujer. La voz fue baja, cotidiana. ¿Duele ahora o después? La pregunta no buscaba dramatismo, buscaba datos. La mujer señaló la rodilla con vergüenza aprendida. El desconocido pidió permiso con un gesto claro. Esperó la respuesta. La mano tocó la rodilla con cuidado, sin presión. Un contacto breve, exacto. El vagabundo observó desde el banco. El parque siguió respirando. Un ciclista pasó. Un niño gritó a lo lejos. Nada cambió en apariencia. El desconocido habló de apoyo y equilibrio, no de promesas. Intenta ahora, dijo. La mujer apoyó el pie con cautela. El gesto se completó. El peso se sostuvo. El segundo paso llegó. El tercero fue firme. La sorpresa apareció tarde, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente. La mujer se enderezó. La rodilla dejó de temblar.
El dolor no gritó. Simplemente no estuvo. La respiración se acomodó. Los ojos se humedecieron sin espectáculo. «Gracias», dijo, buscando palabras comunes para algo que no lo era. El desconocido negó con suavidad, señalando el suelo. «Camina un poco más», pidió. La mujer obedeció. 10 pasos, 15. Volvió sonriendo, no por euforia, sino por alivio profundo. Un hombre que observaba desde la sombra se acercó con cautela. Un bastón colgaba de su muñeca. El desconocido no lo invitó. Esperó. La mirada fue suficiente. El hombre dudó. Luego avanzó. El gesto se repitió. Permiso. Contacto breve. Instrucciones simples. El bastón quedó apoyado contra el banco. El peso pasó a las piernas. La espalda se enderezó un grado. La marcha fue lenta, pero real. No hubo aplausos. 2 personas más se acercaron, atraídas no por espectáculo, sino por una calma extraña. Una joven con vendaje en la muñeca habló de hormigueo constante. Un padre señaló a su hijo, pálido, cansado desde semanas. El desconocido escuchó a cada uno sin interrumpir. Tocó donde fue indicado. Ajustó postura. Pidió respiraciones profundas. Nada teatral. Todo preciso. Los cambios fueron modestos y contundentes. El hormigueo cedió. El niño respiró mejor y pidió agua con voz clara. El padre soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo por meses. Nadie gritó, «milagro». Nadie lo necesitó. Los cuerpos respondían como si recordaran algo olvidado. El vagabundo sintió un nudo aflojarse. La lógica buscó grietas. No las encontró. No era coincidencia acumulada, era coherencia. El desconocido regresó al banco. Se sentó. Miró la libreta otra vez. A veces, sanar es resolver lo que parecía imposible con los datos correctos, dijo. La frase no cerraba un argumento. Abría un camino. Un médico que paseaba al perro se detuvo, observó, preguntó. Revisó la rodilla de la mujer con gesto incrédulo. Pidió que caminara. Caminó. Revisó la muñeca. Probó fuerza. Anotó mentalmente. No acusó engaño. No encontró explicación inmediata. Se marchó en silencio, inquieto. El parque retomó su ritmo. Las personas sanadas se alejaron con pasos nuevos, sin discursos. El desconocido no pidió nombres. No dejó contacto. Se levantó para irse. Antes, colocó la mano sobre la libreta cerrada, sin abrirla. Hoy, el resultado cambió vidas sin subir a una pantalla, dijo. Luego se fue. El banco volvió a quedar quieto. La libreta pesó menos. El lápiz nuevo brilló un instante. El milagro había ocurrido sin ruido, como una ecuación bien hecha que nadie aplaude, pero todos usan. Y en ese uso silencioso, algo más profundo comenzaba a restaurarse. El efecto no fue inmediato ni ruidoso. La restauración empezó como empiezan las cosas verdaderas, por dentro. Al día siguiente, el banco del parque ya no fue refugio final, sino punto de partida. El cuerpo se levantó con menos resistencia. La espalda encontró un eje. La mirada se sostuvo un segundo más sobre los rostros ajenos. Pequeños ajustes, casi invisibles, comenzaron a ordenar el caos. La libreta volvió a tener propósito. No para demostrar nada, sino para servir. Los números aparecieron en servilletas nuevas, en hojas sueltas ofrecidas por desconocidos, en la pizarra de un centro comunitario que abría por las tardes. Allí, un grupo de adolescentes llegaba con mochilas gastadas y cuentas imposibles. El vagabundo se sentó al fondo al principio, observando. Luego explicó un método sencillo, paso a paso, sin humillar. Las cejas se levantaron. Los lápices avanzaron. Las respuestas llegaron. Nadie preguntó por títulos. Las personas sanadas del parque regresaron de a poco, no para agradecer, sino para contar avances. La mujer de la rodilla caminaba cada mañana. El hombre del bastón lo dejó en casa. El niño dormía mejor. Las historias no se inflaron, se afirmaron.
El desconocido aparecía y desaparecía sin agenda. A veces observaba desde lejos. A veces ajustaba una postura, corregía una respiración, ofrecía una palabra exacta. Nunca ocupó el centro. En la plaza financiera, el millonario continuó con su narrativa. Donaciones calculadas, entrevistas ensayadas, cifras pulidas. Pero algo cambió en el aire. Un periodista joven recordó el gesto mínimo del margen corregido y pidió ver la libreta. La petición fue rechazada. Otro reportero habló con el médico del parque. La nota salió pequeña, sin titulares grandes, suficiente para incomodar. El vagabundo fue invitado a explicar métodos en una biblioteca pública. No hubo honorarios. Hubo sillas ocupadas. Una madre llevó a su hijo. Un jubilado trajo problemas de pensión. Un comerciante pidió ayuda con cuentas atrasadas. Las soluciones no prometieron riqueza, devolvieron orden. El respeto creció sin ruido. La relación con el desconocido se volvió cotidiana sin volverse común. Caminatas cortas, silencios largos, frases breves que caían en el lugar justo. Perdonar no borra la deuda, cambia quien la carga, dijo una tarde, mirando el río. Esa frase abrió una puerta sellada. El rostro del padre apareció sin reproche. El socio desaparecido dejó de morder. El pasado perdió filo. Una llamada llegó desde un número desconocido. Una fundación pequeña buscaba a alguien que ayudara a revisar cuentas y enseñar matemáticas básicas a familias endeudadas. El trabajo no ofrecía estabilidad inmediata. Ofrecía sentido. La aceptación no fue celebrada, fue asumida. Las horas se llenaron. El cansancio fue distinto, honesto. El antagonista sintió el cambio sin comprenderlo. Las risas ya no eran tan seguras. Los relojes de oro pesaban. Un rumor insistente hablaba de resultados reales sin cámaras. La soberbia buscó desmentir. No encontró dónde agarrarse. El gesto del margen volvió como un eco molesto. En el centro comunitario, un conflicto estalló cuando un patrocinador exigió resultados rápidos para la foto. La presión creció. El vagabundo respiró hondo y habló con calma. Los procesos no se aceleran sin romperse, explicó. El patrocinador se fue. El grupo se quedó. La vida eligió profundidad. El desconocido apareció esa noche con pan caliente envuelto en papel. Lo partió en trozos iguales. Compartió sin discurso. Lo que se restaura atrae oposición, dijo, sin alarma. No por maldad, por miedo. La frase cayó pesada y clara. La restauración continuó. El perdón tomó forma concreta cuando una carta fue escrita al socio perdido. No pedía devolución. Nombraba dolor y soltaba. La respuesta tardó semanas. Llegó con una disculpa torpe y un pequeño reembolso. No cerró todo. Alcanzó para avanzar. Las personas alrededor cambiaron sin darse cuenta. La madre sonrió más. El jubilado volvió a caminar erguido. Los adolescentes explicaron cuentas a otros. El círculo creció. Nadie habló de milagros. Se habló de procesos bien hechos. El desconocido empezó a ausentarse más. Cuando aparecía, bastaba una mirada para confirmar el rumbo. La vida vuelve cuando se permite, dijo una vez, ajustando un abrigo ajeno. La presencia seguía siendo suficiente. La restauración no borró cicatrices. Les dio lugar. El pasado quedó integrado, no negado. El presente se sostuvo con pasos firmes. Y aunque el nombre del desconocido nunca fue pronunciado, algo en la ciudad comenzó a alinearse, como si una ecuación mayor estuviera encontrando, por fin, su equilibrio. La revelación no llegó como un relámpago ni como una voz que exige atención. Llegó en una madrugada limpia, cuando la ciudad respiraba despacio y el río parecía una cinta de vidrio oscuro. El banco del parque esperaba. El abrigo sencillo apareció sin ruido. La presencia fue la misma de siempre, pero algo distinto tensó el aire, como si el tiempo hubiera decidido aflojar. El desconocido se sentó y no habló de números.
Miró el agua y dejó que el silencio hiciera su trabajo. El vagabundo sostuvo la libreta cerrada sobre las rodillas. El lápiz nuevo había perdido brillo por el uso constante, y aún así conservaba un peso exacto. Los pasos de la noche pasaron lejos. Nadie interrumpió. «Hay gestos que se repiten desde la infancia», dijo el desconocido sin girar la cabeza. La frase no acusó, nombró. El vagabundo sintió un ajuste interno, como si una puerta antigua hubiera sido tocada con cuidado. El desconocido continuó. Una vela encendida sin pedir nada. Un padre cansado que vuelve a casa. Una mesa que cojea siempre del mismo lado. Las imágenes no fueron adivinanzas. Fueron recuerdos precisos, colocados con respeto. La respiración cambió. El cuerpo no huyó. El desconocido siguió hablando. No de secretos grandiosos, sino de detalles olvidados. La tiza en los dedos del profesor. La libreta guardada en un abrigo bajo la lluvia. La frase que habló de paciencia como forma de fe. Cada mención caía en el lugar exacto, sin error. No hubo exhibición de poder. Hubo conocimiento íntimo, sin invasión. Las pérdidas no anulan el origen, añadió, solo lo cubren. El río reflejó una luz breve. El vagabundo bajó la mirada. Las manos, firmes. El desconocido esperó, como siempre. La espera no presionó. Acompañó. Entonces ocurrió el gesto. El desconocido tomó el lápiz usado y lo colocó paralelo al borde de la libreta, con la precisión de quien conoce ese objeto desde antes. Ese gesto, idéntico a uno visto en la infancia durante una tarde de invierno, atravesó el pecho como una clave antigua. No hubo palabras para nombrarlo. No hicieron falta. Cuando el cálculo no cerró en la plaza, la verdad no falló, dijo el desconocido. Falló el escenario. La frase desarmó el último nudo. La razón se quedó sin refugios. No hubo miedo. Hubo una claridad serena. El desconocido giró por fin el rostro. La mirada sostuvo sin evaluar. No prometió. No exigió. Solo estuvo. No hubo abandono, dijo en voz baja. Hubo espera. El vagabundo sintió la certeza asentarse, no como consuelo fácil, sino como fundamento. Las noches de frío, la mesa coja, el banco del parque, todo encajó en una historia mayor sin perder su peso real. El desconocido no pronunció su nombre. No hizo falta. La revelación ocurrió en la suma de gestos, en la coherencia impecable de cada intervención, en la manera de sanar sin espectáculo y de corregir sin humillar. La comprensión no fue euforia, fue descanso, un descanso profundo, antiguo. Las manos recuerdan, dijo el desconocido y extendió las suyas. No brillaron, no temblaron. Fueron manos trabajadas, con marcas leves. El vagabundo observó esas manos y supo, no por dogma, sino por reconocimiento. El mismo cuidado visto en la madre al encender la vela, la misma firmeza del profesor al trazar una línea recta, la misma paciencia. El río siguió su curso. El parque permaneció intacto. El mundo no se detuvo. Y sin embargo, algo definitivo se acomodó. El desconocido habló una vez más, casi en susurro. No se camina solo. La frase no reclamó respuesta. Cerró una herida antigua. El vagabundo asintió despacio. No hubo lágrimas. Hubo gratitud silenciosa, contenida en el cuerpo erguido y en la mirada clara. La libreta se abrió. El lápiz trazó una línea final que unía todas las anteriores. No era un resultado nuevo. Era el mismo, por fin comprendido. El desconocido se levantó. El abrigo sencillo se acomodó en los hombros. La restauración continúa, dijo, a través de personas. No indicó rutas ni fechas. La confianza quedó depositada como semilla firme. Antes de irse, tocó el borde de la libreta con 2 dedos. El gesto fue bendición sin forma religiosa, reconocimiento sin título. Al alejarse, la silueta no se perdió del todo. Pareció permanecer en el espacio entre farolas, como una presencia que no necesita ocupar lugar.
El vagabundo cerró la libreta y guardó el lápiz. El banco ya no fue refugio ni altar. Fue punto de paso. En los días siguientes, la comprensión no se deshizo. Se volvió práctica. Las clases continuaron. Las cuentas se ordenaron. Las personas caminaron mejor. El antagonista enfrentó un silencio incómodo en entrevistas. Nada se forzó. Todo fluyó con una coherencia nueva. A veces, al caer la tarde, el vagabundo miraba el río y recordaba el gesto del lápiz paralelo. Sonreía apenas. No hacía falta explicar. La verdad no necesitaba cámaras. La presencia seguía actuando, discreta, fiel. Y así, sin nombre pronunciado ni milagros ruidosos, la identidad del desconocido quedó revelada en la forma más humana posible, restaurando sin condenar, sanando sin exhibir, acompañando hasta que el camino se sostuvo solo. La historia había alcanzado su centro. El resto sería vida. El amanecer llegó sin prisa. La luz tocó Madrid con suavidad y el río devolvió un reflejo limpio, casi doméstico. El banco del parque quedó atrás. El día abrió caminos concretos, aulas con sillas desiguales, mesas compartidas, hojas en blanco esperando orden. La restauración no se celebró, se practicó. Cada paso fue simple y firme. El hombre caminó erguido, sin apuro. Las cicatrices siguieron allí, visibles solo para quien sabe mirar. Ya no dolían. Funcionaban como marcas de orientación. La libreta viajó en la mochila, no como trofeo, sino como herramienta. El lápiz, gastado, cumplía su oficio con humildad. Los números se acomodaban. Las personas también. En el centro comunitario, una familia encontró claridad en sus cuentas. En la biblioteca, un adolescente comprendió por fin un problema que parecía eterno. En la plaza, alguien volvió a caminar sin miedo. Nadie habló de prodigios. Se habló de procesos bien hechos, de paciencia aplicada, de acompañamiento real. La vida, cuando se ordena, enseña sin discursos. El antagonista siguió su ruta de luces y contratos. Las cámaras perdieron interés. El ruido buscó otro escenario. La ciudad, sabia en silencios, eligió profundidad. Lo verdadero avanzó sin prisa, como el río. La presencia ya no apareció en el banco. No hizo falta. El gesto aprendido se repitió en otros cuerpos. Escuchar antes de corregir, tocar con permiso, esperar el tiempo justo. La restauración se volvió contagiosa. Personas comunes sostuvieron lo que habían recibido sin apropiárselo. El bien no necesitó firma. Al caer la tarde, una vela fue encendida en una ventana del sur de Madrid. No pidió nada. Iluminó lo suficiente. En otra casa, una mesa dejó de cojear con un pequeño ajuste. En un aula, una línea recta cambió la comprensión de varios. Nada grandioso. Todo real. El hombre miró el cielo una vez más. La paz no fue euforia, fue estabilidad. El pasado quedó integrado. El futuro, abierto. El presente, habitable. La historia no terminó. Encontró ritmo. Quedó una certeza simple. Siempre hay un segundo comienzo cuando la verdad se permite entrar por lo pequeño. El perdón no borra lo ocurrido, devuelve movimiento. La paciencia no es resignación, es fuerza en reposo. La presencia transforma sin ocupar el centro. La ciudad siguió viva. Los pasos se multiplicaron. Las manos aprendieron a sostener. Y en ese tejido silencioso, el sentido se afirmó sin necesidad de nombres. Ahora, la pregunta queda abierta para quien observa desde fuera del encuadre. ¿Qué cálculo espera corrección en la propia vida? ¿Qué gesto mínimo podría abrir una grieta de luz? ¿Qué banco, qué aula, qué mesa necesita paciencia aplicada hoy? ¿Qué pasaría si la restauración comenzara por escuchar y acompañar, sin cámaras ni aplausos? El amanecer seguirá llegando, la oportunidad también. La historia continúa donde alguien decide dar el siguiente paso.